Hola, hola, hoy vamos a hacer una tarta tricolor de calabaza, acelga y ricota con masa integral con semillas. Así que quédense y comenzamos. El primer paso va a ser poner a cocinar nuestro zapallo anco. Mitad de zapallo pesa 900 gramos, le vamos a poner sal, ajo en polvo, aceite de oliva, un poquito de salsa de soja y unas briznas de tomillo. Lo vamos a envolver bien con papel film y lo vamos a colocar por media hora en el microondas y va a salir así. Estos son los ingredientes para la masa: 100 gramos de harina, 100 gramos de harina integral, 50 gramos de salvado, 40 gramos de semillas a su elección, 10 gramos de sal, 2 cucharadas de aceite y 300 mililitros de agua. Ahora vamos a tostar las semillas y mientras tostamos las semillas vamos a poner todos los secos en la mesada. Los vamos a mezclar un poquito y ya cuando las semillas estén que empiecen a crepitar en la sartén, los vamos a bajar a un papel, le vamos a colocar otro papel encima y le vamos a pasar el palo de amasar o rodillo. Esto es para que vean que cualquiera lo puede hacer, que no es necesario tener una procesadora ni un mortero. Después vamos a colocar las semillas sobre la harina, las vamos a mezclar y vamos a hacer una especie de volcán en el medio. Vamos a colocar el aceite y el agua y ahora sí, muy despacito, sin romper esa fuente, vamos a empezar a integrar toda la harina que está alrededor hasta tener una masa. Un detalle a tener en cuenta es no agregar harina hasta que se hidrate totalmente la que estamos amasando. Tarda un poquito por tener harina integral. Y una vez que la tengan totalmente integrada, hacen un bollo, lo envuelven y lo mandan 30 minutos a la heladera. Mientras tanto vamos a seguir con nuestros rellenos. Vamos a necesitar una cebolla grande picada bien finita, a la que vamos a colocar en una sartén con un chorrito de aceite de oliva y vamos a rehogar junto con un dientito de ajo picado. Solamente le vamos a agregar sal y la vamos a tapar y dejar que transparente por completo para que se ponga bien dulzona. Ahí va nuestro diente de ajo picado. Ese ajo está en el freezer, lo guardamos picado en aceite. Lo tapamos y dejamos que transparente. Y este es el resultado. Así la vamos a reservar. Ahora ya salió la calabaza del microondas luego de 30 minutos. Se está tiernita, le vamos a sacar el film, vamos a retirar un poquitito el tomillo que tiene arriba. La vamos a pelar y la vamos a reservar en un bol donde la vamos a hacer puré. Miren qué tiernita y qué linda salió esta calabaza. La vamos a hacer puré. Aquí arriba les voy a dejar el video de cómo cocinar en microondas. Y así está nuestra calabaza. Ven que tiene líquido, así que la vamos a secar en la sartén, la vamos a colocar y la vamos a dejar un rato hasta que evapore todo su líquido. Una vez que esté evaporado el líquido, le vamos a agregar queso rallado y vamos a reservar. Nosotros elegimos acelga, la tenemos en el freezer, también la cocinamos en microondas y la vamos a colocar picada en la sartén, también a dejar que evapore todo el agua que tiene. La pueden reemplazar perfectamente por espinacas. Para condimentarla vamos a ponerle sal, pimienta, nuez moscada y vamos a revolverla bien y vamos a dejar que termine de evaporar toda el agua. Luego lo vamos a sacar, le vamos a agregar un huevo, lo vamos a revolver bien y le vamos a agregar un poquitito de queso rallado y vamos a reservar. Y llegamos al último de los rellenos. Vamos a colocar la ricota. Esta es descremada, tiene que ser bien durita y no tiene que tener agua. La van a procesar y le van a agregar la mitad de la cebolla que habíamos rehogado.
Luego lo van a procesar bien y una vez que lo tengan procesado lo van a rectificar de sal y de pimienta. Para darle más sabor le vamos a agregar un rico queso rallado. Como les dije, la pimienta, me había olvidado la nuez moscada. Ahí está poniéndole la sal y bueno, lo van a mezclar bien y ya es hora ahora sí de agregarle las cebollas que teníamos reservadas, la otra mitad. Esto lo van a mezclar solamente y va a quedar así. Esto lo vamos a reservar y vamos con la masa. Masa, una vez que sale de la heladera, la van a estirar finita. Van a colocar el molde que van a utilizar, que tiene que ser de borde alto. Al molde le van a poner aceite y le van a hacer el aro que van a cubrir el fondo. Luego lo que ha quedado va a ser las paredes, que las van a levantar así de fácil y las van a colocar y fonzar bien fuerte contra el borde del molde, todo alrededor. Este molde tiene 24 centímetros en su base y 10 centímetros de altura. Lo que sobre por arriba lo van a retirar con un cuchillo, como está haciendo Jorge en ese momento. Lo que excede lo van a utilizar para hacer el enrejado de arriba y pueden hacer mini tartas también. Así salió luego de 10 minutos en el horno, porque blanqueamos la masa antes de poner el relleno, y vamos a empezar colocando en la base siempre la de ricota, que es la más densa. La van a esparcir bien, sean prolijos, presionen bien, porque eso va a hacer que después queden bien al corte. Y una vez que la tengan, vamos a seguir con la de verdura. También lo mismo, van a apretar bien y por último la de zapallo o de zapallo anco, no sé cómo lo llamen en su país. Aquí arriba podrían ponerle también queso fresco y gratinarlo, pero en esta oportunidad elegimos hacer este enrejado. Así lo vamos a colocar ahora de vuelta al horno por espacio de 25 minutos otra vez. Y bueno, ya está casi terminando. Cuando sale lo vamos a pincelar con un poquitito de manteca derretida. Van a dejar que baje un poquito la temperatura para desmoldarlo. Ayúdense con un plato para no estropearla y miren qué preciosa que quedó. Así que bueno, vamos a degustarla. Miren qué bonita que es. Ideal para estas fechas que se avecinan, donde no podemos comer carnes rojas en nuestra cuaresma, en nuestras pascuas. Y si les gustó el video, regálenos un like, suscríbanse, aquí abajo hay un botoncito rojo. Como siempre les decimos, a volar. Hasta el próximo video y chau chau chau.